Hoy vamos a hablar acerca de la no parálisis. Bueno, vamos a comenzar porque ya son 8:06, entonces 8:07. Entonces, ya si ahorita van llegando los demás, pues adelante, ¿vale? Vamos primero a orar. Señor, gracias por esta hermosa tarde que nos permite estar juntos reunidos. Gracias porque pues precisamente nos das la libertad en este país de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a aprovechar esto y realmente meditarla en ella y atesorarla y que igual llegue a lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón y que pueda hacer ese cambio en el cual queremos agradarte a ti, Dios. Ponemos este tiempo en tus manos. Si hay cosas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, que estén disipando nuestra atención, te pedimos de que tú tomes el control y que podamos completamente estar atentos a tu voz, atentos a tu palabra y que sea fruto en nuestra vida para honrarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bien, vamos a 1 de Timoteo, perdón, 1 de Timoteo 4. Está muy pequeño el día de hoy. Este, y bueno, primero que nada, recordemos que pues es como les venimos comentando desde un principio, pues es una carta pastoral, pero a pesar de que pues está escrita a los pastores, pues como les comentamos, pues un pastor o aquel que va a estar dirigiendo lo que es la iglesia, en este caso pues le escribe a Timoteo, que precisamente es la iglesia que estaba liderando, era la iglesia de Éfeso, pero igual no nos exime a nosotros. El hecho de que somos parte de la iglesia, pues igual implica de que junto con el pastor debemos de crecer, madurar y comprometernos también. Entonces, todas las cosas que vamos a mencionar el día de hoy, sí están como que escritas para esa parte del liderazgo, pero igual no nos exime a nosotros como miembros de la iglesia. Recuerden de que a mi esposa precisamente en los apuntes que de hace 8 días, que precisamente ella me ayudó a hacerlos, tocó una parte importante de que si precisamente Dios, el Evangelio, precisamente es capaz de hacer una reconciliación de nosotros con Dios, igual es capaz de precisamente formar en nosotros hombres íntegros y mujeres íntegras. Entonces, ¿para qué? Pues para igual ser parte de la iglesia y ser una buena representación de Él aquí en el cielo, que es verdad de Él aquí en la tierra. Entonces, igual otro punto es de que la obra la va a realizar el Espíritu Santo. Nosotros no somos capaces de realizarla. Es la diferencia y el gran privilegio que tenemos nosotros a diferencia del mundo, es que nosotros precisamente podemos ser moldeados por Él y siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a hacerlo, dispuestos a que Él precisamente nos moldee, nos pula. Como dice, somos vasijas en manos del alfarero. Entonces, permitamos que todo lo que leamos el día de hoy ponerlo pues sí, en una estatura en la cual podemos ir creciendo y en esta semana estar orando por aquellas cosas que notemos que precisamente nos falta crecer, nos falta madurar, nos falta ponerlos en las manos del Espíritu Santo para que precisamente Él nos vaya moldeando y reflejemos a Cristo y aparte, pues agrademos a Cristo, ¿no? Bueno, entonces vamos con el capítulo 4 del 1 al 5. Richie, ¿me puedes hacer favor de leerlo, por favor? Del capítulo 1 al capítulo 5. Del versículo 1 al versículo 5. Sí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apóstatas de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ok, gracias, Richie. Bueno, primero que nada, los postreros tiempos, ¿verdad? Es una palabra que escuchamos y que luego tratamos de, bueno, que no se ha interpretado correctamente y pensamos de que es casi cuando vaya a venir Cristo, ¿no? Y no, realmente los postreros tiempos igual lo traducen como los últimos tiempos, pero los postreros tiempos y últimos tiempos comenzaron a partir de que Cristo resucitó y continuará hasta que precisamente Él venga. Entonces, cada vez que la palabra nos insiste a referirse a esta parte de los últimos tiempos o los postreros tiempos es precisamente a partir de ahí. Cuando Cristo resucitó hasta que Él venga es cuando se define como esa parte, los postreros tiempos. Ahora, está hablando de los falsos maestros, ¿no?
Entonces, en ese tiempo existían precisamente los postreros tiempos y siguen existiendo en nuestros tiempos y seguirán existiendo precisamente hasta que Cristo vuelva a venir. Por lo que precisamente la palabra de Dios nos está exhortando a estar preparados a la sana doctrina. En su palabra que no, ¿para qué? Para que no seamos engañados. Porque de la misma manera en que en ese tiempo había peligro de los falsos maestros, porque lo que hacían era de que el bienestar de la iglesia, de la iglesia primitiva, que se dice la iglesia de esos tiempos, pues simplemente estaba en peligro porque daban una enseñanza que incluso podría se parecer, ahorita vamos a ver un tipo de enseñanza que daban, podría parecerse a la verdad, pero no lo era. De la misma manera, hasta el día de hoy, pues precisamente está en peligro, pues el hecho de no tener buen discernimiento, porque en lugar de edificar, destruyen y dividen a lo que es la iglesia. Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener ahí pues sí, estar al tanto, como precisamente como integrantes de lo que es de la iglesia. Ahora, parece ser que las falsas enseñanzas en esta parte donde dice venían de personas que estaban dentro de la iglesia. Es decir, que eran partícipes de la iglesia, pero por eso en esta parte dice que son, ¿cómo dice? Apóstatas, es decir, que tenían la fe y pues precisamente se decidieron ellos negarla. Entonces, por lo tanto, eran miembros de la iglesia. ¿Y qué era lo que pasaba en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo lo que hacían era que seguían una corriente filosófica y vean que precisamente tenían como que la delicadeza de parecerse mucho. Entonces, era una corriente filosófica griega que lo que decían era de que precisamente el cuerpo era malo y todo lo que solamente lo del alma era lo bueno. Es por eso que en esta parte dice que les dicen que se abstenga del matrimonio y que aparte algunos alimentos no se coman porque eran cosas que tenían que ver con la carne. Y hasta cierto punto lo que pretendían ellos es hacerse ver como disciplinados, de hacerse ver como pues que seguían ciertas instrucciones y eran al pie de la letra y pues precisamente esto los hacía ver bien, ¿no? Pero precisamente era una corriente filosófica. De hecho, hasta incluso pues tenían en alto a Jesucristo, pero ellos no daban 100% de que se había hecho humano, que tenía cierta esencia todavía de Dios. Entonces esa parte, pues es donde ya no totalmente, sino los que no tenían clara la doctrina podrían ser engañados, pero nosotros sabemos que igual precisamente ahí es donde está anclada nuestra fe, porque fue Jesucristo, sí era Dios, pero fue completamente hecho hombre. O sea, se despojó completamente de su deidad, si no, no hubiera valido lo que es su sacrificio en la cruz. Entonces, esta parte era la que, pues en este caso, pues adelantito ahorita vamos a ver que dice que Timoteo tenía que abundar en esta enseñanza para que precisamente no los creyentes no pudieran caer en estas doctrinas. Por lo tanto, a diferencia pues de los falsos maestros entre esta doctrina, pues precisamente Pablo decía que todo lo que Dios creó era bueno y se respaldaba en ese tiempo que solamente existía lo que es el Antiguo Testamento, hablando del Pentateuco, pues se respaldaba con Génesis 1:1. Que bueno, no, Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1, hay varias veces que menciona y vio Dios que era bueno. Entonces, desde ahí vemos que precisamente un falso maestro, entre otras cosas, sus enseñanzas no concordaban con la verdad. Hablando de esa parte en específico, pues decía que Dios, lo que había hecho Dios era bueno y no concordaba con lo que ellos decían, que estaban apartando algunas cosas que ya no se comieran, etcétera. Y también lo vemos en Primera de Timoteo 1:3, lo voy a leer nada más rápido. Primera de Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedes en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, los falsos maestros, tanto los antiguos como, por así decirlo, los de nuestros tiempos actuales, pues precisamente sus enseñanzas no van a concordar con la verdad. Hay que estar atentos nosotros. ¿Cómo? Meditando en la palabra para verificar de que precisamente la enseñanza que se está dando va de acuerdo con la verdad y la verdad es la palabra. Igual en Primera de Timoteo 4 del 1 al 3, como acabamos de leer, dice precisamente lo mismo. Dice, pero el Espíritu, perdón, capítulo 4 versículo 1 al 3, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
y mandarán de abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces ellos estaban dictando una verdad así que no venía en la palabra. Entonces un falso maestro enseña lo contrario. También un falso maestro, para que igual nosotros estemos al tanto, es de que en lugar de ayudar a las personas a acercarse a Jesús, fomentan controversias tribales y divisas. Es decir, siempre van a estar causando división, más que acercarse a Jesús. Y precisamente hace unas semanas escuchamos mi esposa y yo un debate entre un cristiano y ¿y quién era? Transexual. Un transexual. Y precisamente estaba el debate y todo eso, pero le digo a mi esposa lo que me llamó la atención de él fue que estuvo todo el debate así y hasta el final dijo lo esencial. Hasta el final le dijo a la persona que estaba enfrente, le dijo que realmente lo que estaba haciendo era pecado, pero que Jesús podía perdonar su pecado y que él podía restablecer esa relación que estaba rota a raíz del pecado y que él estaba siempre ahí dispuesto para cuando él quisiera arrepentirse. Entonces fue un debate como de 2 horas, hora y media, y le digo a mi esposa, ni entendí mucho de lo que dijeron, ¿no? Pero lo último sí. Y precisamente un verdadero maestro, un verdadero, que enseña la palabra, va a llevar precisamente a que conozcan a Jesús. No va a estar abundando en debates y ya y hasta ahí termina, ¿no? Sino que va a llevarlos a conocer a Jesús, mientras que los contrarios, los falsos maestros, no ayudan a eso, sino más bien están causando simplemente discordia, simplemente división, etcétera. Para esto vamos a ver 1 Timoteo 1:4 de nuevo y dice lo siguiente: ni presten atención a fábulas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, es lo que vemos de que precisamente luego se enfrascan en simplemente crear estas divisiones. Después, igual un falso maestro, su motivación es adquirir fama, es decir, para que me conozcan a mí. No la dirigen hacia Cristo, no la dirigen hacia Dios. Es como decir, voy a dar una buena predicación, pues para traer motivación a los demás y como que quieran que yo predique, ¿no? Y precisamente con esto vemos en 1 Timoteo 1:7 de la misma manera, dice así: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces son unas de otras cosas que podemos ver de un falso maestro. Y precisamente en esto se estaba fijando o estaba más bien diciéndole a Timoteo Pablo que precisamente estuvieran pilas, por así decirlo, ¿no? Para que precisamente estos falsos maestros pues no pudieran engañarlos. Y ahorita hasta el último vamos a ver una parte que me encanta, que sí hicieron caso la iglesia de Éfeso, a esta parte. Entonces, vamos ahora a esto. Hasta cierto punto, pues cuando nosotros como creyentes, nosotros como congregantes, sea de que estemos en esta congregación o nos muevan a otra, o Dios nos mueva a otra congregación, es hasta cierto punto, pues nosotros, si es de que llegamos a notar algo que precisamente va a discrepancia con la verdad o nos esté causando cierto ruido, pues tampoco es malo que cuestionemos, tampoco es malo que preguntemos. Y aquí es el punto, porque cuando nosotros preguntamos y la persona que está predicando nos responde con un respaldo bíblico, pues entonces de esa manera, pues entonces nosotros sí tenemos que aceptar, pues precisamente esa enseñanza porque está anclada la palabra. Pero si es de que precisamente el predicador, pues precisamente, pues cuando uno cuestionó y se dio cuenta que realmente no estaba haciendo lo correcto o no estaba predicando lo correcto, porque hasta cierto punto, pues nosotros luego cuando enseñamos logramos, queremos meter de nuestra propia cosecha, ¿no? Y está bien de que nos corrijan, por así decirlo, o nos hagan notar esto, porque igual de esta manera ocurren dos cosas. Una, nosotros que enseñamos o la persona que enseñó, pues precisamente al aceptar por así decirlo, esta corrección, que no está dando una enseñanza de acuerdo a la verdad, pues primero que nada va a crecer en humildad porque lo va a aceptar y pues obviamente tiene que platicar con Dios que precisamente lo siga moldeando. Y segunda, es que precisamente se corta esta parte de que posiblemente si no se corrige eso, pues podría desviar a otros congregantes que en un futuro vayan a recibir una enseñanza mala. Entonces, igual es bueno que cuando nosotros
a un predicador notemos, ya sea en lo correcto es en lo privado, preguntar, oye, esta manera, lo que estás diciendo viene de acuerdo a la palabra. Ah, pues ella dice, ¿sabes que sí? Porque se encuentra en este lado. Entonces nosotros ya aceptamos lo que es la enseñanza. Si es de que no, pues él se va a dar cuenta de que pues se dio una falsa enseñanza y precisamente lo corregirá y aparte pues madurará en el proceso de que precisamente no se debe de predicar eso, que era de tu propia cosecha, no de la palabra. Entonces es algo que nosotros como congregantes debemos de hacer. Ahora, igual debemos de ser como la iglesia de Éfeso, porque le decía a mi esposa, es increíble porque sí prestaron atención, o sea, lo que Pablo le dijo a Timoteo y Timoteo enseñó de que precisamente tenían que estar a las truchas, estar a las vivas de los falsos maestros, sí lo llevaron a cabo. Y para esto precisamente lo vemos en Apocalipsis 2:2. Apocalipsis 2:2 dice lo siguiente. Permítame un tantito. Esto me perdí el 2. Aquí está. 2:2 dice, le está hablando a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y etcétera, ¿no? Entonces, realmente la iglesia de Éfeso sí, bueno, después de ahí en Apocalipsis habla otras cosas, ¿no? Pero esa parte está hablando de que la iglesia de Éfeso sí puso atención y se puso a trabajar en esto. Entonces nosotros como congregantes debemos de ponernos a trabajar en esto, meditar en la palabra para que igual las falsas doctrinas no las adoptemos, sino realmente las corrijamos. Y realmente alguna predicación, y no estoy hablando solamente de una iglesia, muchas veces ya estamos abiertos al YouTube, ya estamos abiertos a Spotify, ya estamos abriendo cualquier podcast y somos más perceptibles de escuchar cualquier cosa. Por lo tanto, pues igual de esa manera, pues estamos abiertos a escuchar buena palabra, pero igual mala palabra. Entonces, seamos como la iglesia de Efeso que está poniendo atención a eso y meditemos en la palabra para así cuando escuchemos no con el afán de juzgar, pero sí con el afán de filtrar la palabra y la buena palabra, la verdad de la palabra que va anclada a la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos con y por último, con esto termino en esta parte, que precisamente debemos meditar en la palabra, pero con una dulzura, así como lo dijo el salmista en Salmo 119:103 que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel a mi boca. Entonces, de esa manera tenemos que leer la palabra para, no para dormirnos, sino realmente para que nuestra alma la saboree, nuestra boca la saboree, nuestra mente, nuestra vista se enamore y todo eso, y pueda ser simplemente está incluso una palabra de descanso. Entonces, que podamos tener nuestras propias palabras de satisfacción como el salmista y decirlas igual cuando leamos la palabra, ¿va? Vamos al versículo del 6 al 10. Suegro, ¿me puede apoyar, por favor? Ya. Versículo 6. Ya, ya. Si esto enseñas a los hermanos, será, será será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que han seguido. 7. Desecha las fábulas y de, profanas y de viejas. Ejercítate con la piedad. 8. Porque el ejercicio corporal Para poco. para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Porque esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 11. Esto manda y enseña. Era hasta el 10, pero está bien, suegro. Ok, bien. Entonces, primero que nada, en la primera parte dice, si esto enseñas a los hermanos.
Pero para poder enseñar, precisamente la segunda parte, todo se trata de ejercitarse, ¿va? Entonces, el primer punto es del ejercicio físico y precisamente en la parte, nada más para ahí aclarar que no es el punto principal de estas partes del versículo, que cuando se refiere a la palabra poco, cuando dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no está diciendo que simplemente pues ya no hagamos ejercicio, no, sino la palabra poco se refiere a que simplemente es un beneficio momentáneo. Y momentáneo se refiere a precisamente donde dice que para este y para el venidero. Es decir, solamente el ejercicio físico nos va a ayudar para esta parte, para nuestra humanidad, por así decirlo, que tenemos ahorita. ¿Por qué? Porque igual el ejercicio físico, hablando del físico, y hasta aquí terminamos, es bueno tanto para la salud física y mental, ¿vale? Pero hasta ahí. Pero Pablo te lleva más allá, que dice que si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro, pero para poder enseñar esto hay que adentrarnos en la palabra y por eso se viene la palabra de ejercítate. ¿Ejercítate en qué? Aquí está poniendo en la fe y en la piedad. Pero voy a leer de la NTV que precisamente en esa parte, en lugar de en fe y piedad, ahí lo traducen como ejercitarnos en la sumisión a Dios. Y me encanta esta parte porque pues en la parte de sumisión a Dios es estar primero que nada al pendiente de lo que él quiera y segundo que nada a la orden, por así decirlo, de lo que él quiera. Entonces hay que ejercitar la sumisión, hay que ejercitar la fe y hay que ejercitar la piedad. ¿Por qué? Porque primeramente para poder enseñar a los hermanos y segundo es porque bien dice que esto no solamente va a ser para esta vida, sino para la venidera. Esa sumisión a Dios la vamos a aplicar en la venidera. Esa fe la vamos a aplicar en la venidera. Y esa piedad la vamos a seguir aplicando en la venidera. Entonces, es algo que nosotros tenemos más bien que ejercitar. Y bueno. Como referencia, precisamente un cuerpo normal, así físico, sin entrenamiento y sin ejercicio, lo que se va perdiendo es se va perdiendo la habilidad, nos volvemos flácidos, la musculatura se pierde, la agilidad se pierde y también de la misma manera, también si nosotros no ejercitamos precisamente la fe, la piedad y la sumisión a Dios, pues vamos a perder la esencia de identificar, la esencia de hablar la verdad y la esencia de obedecer a Dios. Entonces puse tres puntitos que precisamente nos pueden ayudar a ejercitar estos tres aspectos, que es obediencia, fe y piedad. La primera es la meditación en la palabra. Y para respaldarlo, pues precisamente con Josué 1:8 dice, en este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en ella de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en ella está escrita porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, debemos de meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? Día y noche, ¿vale? Segundo, es bueno preguntar a Dios. No tengamos miedo de preguntarle a Dios y dejémonos ser guiados por su Espíritu Santo. Y para esto tengo Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces no es malo preguntarle a Dios, es bueno. O sea, cuando hablamos de orar, hablamos de una plática con Él. ¿Y cuántos de nosotros, entre ellos me incluyo, de que hablamos, 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 hablamos y a Dios nunca lo dejamos escuchar? Entonces, bueno, es tiempo de que comencemos a escucharlo, comenzamos a tener esa conversación. Y para tener una conversación, luego hay veces que tenemos que preguntar, ¿verdad? Es como si yo le pregunto a mi esposa, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Bien. Y si yo le digo, mi amor, yo sé que estás bien, y ella, ¿qué tal si no estaba bien? Pero yo sé, sí, gracias, mi amor, porque estás bien. Pues no, sino realmente hay que tener una conversación. De la misma manera, hablemos con Dios, hablemos con el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque tenemos que identificar de que precisamente su voz, dice la palabra, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿cómo vamos a identificar su voz si no lo escuchamos? Entonces es bueno preguntarle a Dios y entablar esa relación, ¿vale? Después, la última, descansemos en Él. Para esto, Filipenses 4:6 dice, no os afanéis por nada, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean públicamente presentadas a Dios. Entonces, para ejercitar precisamente la piedad, la fe y precisamente el obedecer a Dios,
pues igual es bueno descansar en él, porque así todo lo demás ya no nos está distrayendo, ya estamos simplemente atento a él. Para esto, pues hay que no afanarnos, si bien dice la palabra, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean públicamente presentadas a Dios, ¿vale? Vamos con la última parte de este capítulo, que es del 11 al 16. Melania, ¿me puedes apoyar? Sí, dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ok, gracias. Bueno, no tengamos en menos lo que Dios nos ha dado y nos ha hablado. Esa parte es la que precisamente nos está tocando aquí. Precisamente no tengamos en poca nuestra edad, precisamente ahí habla acerca de la juventud de Timoteo. Yo le preguntaba a mi esposa, oye, mi amor, y es que ya sabe más que yo. Entonces le decía, oye, ¿cuántos años tenía este Timoteo? Y ya me dijo que tenía como 12 años. Ah, no es cierto. No, me dijo que tenía como, dice, no, no sabe. Me dijo que tenía como treinta y tantos. Igual no me dijo exactamente, pero dice, creo que tiene como treinta y tantos. Y precisamente, pues si, por ejemplo, no sé, viene una persona a predicar de esa edad y todo eso, luego logramos, o más bien viene como que el juzgar, ¿no? Si sabe, si sabrá o no sabrá, si realmente le está hablando Dios, lo está dirigiendo Dios o no, ¿no? Pero precisamente eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Dice, no tengan en poco tu juventud. Y son palabras de aliento de Pablo hacia Timoteo. Primero que nada esa parte. Entonces, igual nosotros como les decía, cuando sabemos de la palabra no es para juzgar, sino realmente es para poder discernir. Entonces, quizás en ese tiempo, pues a Timoteo se sentía un poco como juzgado o como diciendo, este cuate no sabe, que Sí. es señalado. Y pues Pablo le vino a recordar, ¿no? Que realmente quien lo puso ahí no fue porque sí, sino que realmente había una imposición de manos que Dios le había dado a él por esta imposición de manos. Entonces, de ahí, precisamente nosotros no importa si estamos jóvenes, si estamos viejitos, o si estamos en edad media, no importa, sino que realmente debemos de recordar lo que Dios nos ha hablado. Entonces, sea de que nos ha hablado por medio de un hermano, sea que nos ha hablado por medio de su palabra, sea que nos ha hablado en medio de la alabanza, pero sea que nos ha hablado como en el caso de Timoteo, que fue por imposición de manos, sea que algún día nos han dado una profecía, no olvidarlo, sino realmente caminar sobre eso, creyendo de que lo que Dios habló es porque Él lo va a cumplir. Y si Dios nos ha dado algo, pues es para que igual lo utilicemos, ¿verdad? Entonces, una vez de que tenemos esto, pues precisamente hay que ser lo siguiente. Primero le dice que hay que ser ejemplo en la palabra, hay que ser ejemplo en la conducta, hay que ser ejemplo en amor, hay que ser ejemplo en espíritu, en fe y en pureza. Parece ser de que son muchas cosas, pero como les comentamos a un principio, pues realmente el que hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, si yo estoy andando débil en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza, en todas o solamente en una o en dos, pues precisamente esta noche, después de terminar, podemos acercarnos a Dios y decirle, Dios, he visto que pues precisamente me hace falta crecer en esto y en esto y en esto. Ayúdame. Y precisamente Dios precisamente va a comenzar a obrar. Entonces, ¿para qué? Para que precisamente podamos crecer y podamos, como comentamos hace 8 días, ser hombres íntegros, hombres y mujeres íntegras, que podamos ser buenos representantes de Cristo, ¿vale? Segundo, es de que ocupemos. ¿Y ocuparnos qué es? Es dedicar tiempo. Entonces, así como, por ejemplo, los que acabaron una carrera, una licenciatura o algo así, cuando tenían que hacer su tesis o su tesina, tenían que dedicarle tiempo. Entonces, de la misma manera, no olvidemos lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios nos dio. Entonces, ocupémonos en desarrollar lo que Él nos dio. ¿En cómo? Pues en la lectura, en la exhortación, que es dirección, y en la enseñanza.
Entonces hay que dedicar tiempo, no solamente es que Dios me habló y ya, no, sino que realmente nos debemos de ocupar, ¿vale? Y por último, es no descuidar el don, el talento o las habilidades que Dios nos ha dado. Para esto voy a leer 1 Corintios 12 del 4 al 11. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios, el que hace todas las cosas en todo. Pero a cada uno se les ha dado manifestación del Espíritu para un bien común. Pues a uno les ha dado la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro para la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de clases de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según sea la voluntad de Él. Entonces, a todos nos ha dado algo. ¿Y quién ha sido el que nos ha dado algo? El Espíritu Santo. Entonces, cuidemos el regalo que Dios nos ha dado según la voluntad de Él. Y nosotros precisamente debemos trabajar en esto porque, como les comentamos, somos la representación de Él, precisamente en la tierra, hablando de que pues somos la cara, somos la iglesia, somos aquellos que van a conocer el Evangelio a través de nosotros. Entonces tenemos que comportarnos y tenemos que trabajar igual en el don que Él nos ha dado. Entonces, Dios no lo pudo haber dado por un hermano, Dios no lo pudo haber dado por medio de la palabra, Dios no lo pudo haber dado en la alabanza, Dios no lo pudo haber dado. ¿De qué otra manera se puede haber dado un don? Porque lo descubrimos, lo desarrollamos y precisamente Dios nos lo ha confirmado. Entonces, fue dado por el creador del universo. Entonces, esta parte la que igual me encanta, que, bueno, me encantaría que ustedes tuvieran esa parte, de que lo que dio, lo que tenemos, el don y todo eso, nos fue dado por el creador del universo, aquel que precisamente lo creó todo y que ni siquiera absolutamente sabemos cómo realmente lo hizo. No sabemos cómo fue de que apareció y se hizo todo. Sabemos de que fue en 7 días, sí, pero ¿cómo fue? Pero es el creador de todo, que es mucho más sabio que todos los hombres, nos dio precisamente un don, un talento, una habilidad. Entonces, no tengamos en menos esa parte. Y la última parte dice, seamos temerosos de Dios y siempre busquemos menguar y solo dar la palabra y seamos perseverantes en esto, porque esto salvará. Siempre, obviamente, la salvación no es por la palabra, sino la salvación la va a hacer el Espíritu Santo. Y también no solamente nos va a salvar a nosotros, como dice ahí, sino que igual la va a salvar a los que los oyen. Y les repito, la obra la hace el Espíritu Santo, pero igual el evangelio que se da, la palabra que se da, tiene que ser de acuerdo a la verdad para que igual precisamente el evangelio sea dado correctamente. Y voy a leer la NTV, de esta última parte, específicamente del último versículo, que es el 16 y dice así, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, es una responsabilidad grande, les repito, no es solamente para pastores, sino que es igual para nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos la iglesia y tenemos que crecer junto con el pastor. Y algún día Dios nos permita predicar su palabra, dar, enseñar su palabra. Entonces, es bueno crecer mientras no se nos permite hacer esto, ¿vale? Entonces ya con esto terminamos y vamos a orar, ¿vale? Eh, bueno, suegra, ¿me puede apoyar orando? Si me puede apoyar para que precisamente en nosotros crezca el anhelo de leer su palabra, porque precisamente pues su palabra es la que nos va a dar la guía para saber cuando el evangelio que se nos da es el verdadero. El segundo es que podamos ejercitar nuestra fe, nuestra piedad y nuestra sumisión a Dios. Y tercero, que no olvidemos lo que Él nos ha dado, el don que nos ha dado, el regalo de la habilidad que nos ha dado y lo trabajemos para Él, ¿vale? ¿Nos puede Oye, apoyar? Daniel, Eh, quería pedir también por el hermano Manuel, que bueno, entre semana me marcó que ya regresó, que ya está bien, pero que sigue allá, va a otra iglesia con uno de sus padrinos, algo así, que lleva dos Ajá. meses ya bien. Ok, sí, ahorita oramos por él, igual vamos a orar por Gaby, pero ahorita vamos a orar por lo del tema, ¿vale? Entonces, suegra, ¿nos puede apoyar, por favor?
ver, suegra, suegra, no la escuchamos. No sé si aquí, esto realmente. Creo no está. No, creo que Ujú. Bueno, entonces, Richie, ¿nos puedes apoyar? Si puedes orar por precisamente que el anhelo, que nuestro anhelo crezca por leer su palabra, por que practiquemos la fe, la piedad y la sumisión a Dios, y porque precisamente no olvidemos el don que Él nos ha dado o habilidad que nos ha dado, ¿vale? Y pues precisamente la pongamos en práctica. Adelante, Richie. Pues, Padre santificado, te damos gracias este día por las palabras que nos has dado y la forma en que las entenderemos, que nos des el entendimiento de nosotros mismos, ponernos a estudiar tu palabra, entender tu palabra y poder aplicarla en el día a día, así como dice el Mateo, dar comprometernos a dar la gran comisión que tú mismo nos diste, entendiendo también nuestro don que cada día nos has dado. En el mismo, bueno, en la misma palabra nos indicas que debemos nosotros este, alimentar ese don ayudando a los demás, porque es para la iglesia, no para nosotros mismos. Da esta forma en el entendimiento que tenemos de tu palabra, en el entendimiento que tenemos de nuestra fe y del don que nos has dado, para que cada uno de nosotros pueda servir en la iglesia y servir más en el mundo en general, ayudar a evangelizar, cambiar el mundo, cumplir la gran comisión principalmente, Padre. Danos ese entendimiento en nosotros mismos, en nuestra iglesia, en nuestro prójimo, en amarnos a nosotros mismos, para nosotros mismos entender a las personas, entender a la iglesia, que nuestra fe no sea en vano, que nuestra fe se crezca cada día más, que tengamos ese gozo por tu palabra, para seguirla aprendiendo, para seguirla entendiendo y para seguirla, bueno, manifestándola en nuestra vida diaria, en los momentos en que nadie nos ve, en los momentos en que nosotros solos estamos contigo, Padre, en los momentos en que debe ser puesta en práctica, Padre bendito. Te damos gracias que esta palabra sea usada para ti, Padre. Que sea usada todo en tu gloria, Padre. Amén. Amén. Bueno, no sé